Esto es Pan para Mayo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pan para Mayo. Se espera que esta semana que inicia, el Ministerio de Economía y Finanzas se reúna con el Congreso de la República para afinar y lograr una sola lista de productos de la canasta básica que estarían no afectos al pago del IGB en los siguientes meses hasta fin de año, con el fin de que los precios de los mismos no sigan incrementándose y así terminen por ahorcar o ahogar a los bolsillos de los consumidores. Recordemos que en esta coyuntura de altos precios de los alimentos a nivel mundial, provocada obviamente por la guerra entre Rusia y Ucrania, en todo caso empeorada por esta guerra, lamentablemente afecta al bolsillo del consumidor peruano y de hecho se están haciendo algunos ajustes, medidas para que esto no siga afectando más a la inflación también, por cierto. Recordemos que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene un proyecto de ley al respecto, pero el Congreso fue el que la semana pasada, el día jueves, aprobó en el Pleno un proyecto propio de iniciativa que básicamente exoneró del IGB a varios productos de la canasta básica, entre los cuales estaba, por ejemplo, algo que de pronto pueda sorprender a mucha gente, el lomo fino, la carne de ganso, los ravioles, que de ninguna forman parte de una canasta básica de alimentos, porque hablamos de una canasta básica. Así que alguien los metió de contrabando y pues lamentablemente fue aprobado así. Se espera ahora que esto se revise, se corrija y que logremos también una lista única de productos que sean los que no estén afectos al IGB y que los consumidores podamos adquirirlos y sobre todo que esto no afecte más al bolsillo de la gente. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos un problema también fuerte. De hecho, los indicadores económicos de Perú no son de los todo buenos. Se esperan que los siguientes meses sean meses malos definitivamente, por cuanto, por ejemplo, tendremos una inflación mucho más incrementada. Y en días pasados el BCR elevó su tasa de referencia de política monetaria de 4 a 4,5%. Esto obviamente viendo el escenario de mayor inflación que se va a presentar en los siguientes meses. De hecho, es probable que el BCR siga subiendo la tasa a mucho más porque obviamente se esperan meses más críticos. No se sabe qué va a pasar con el precio de los alimentos, con el precio de los combustibles, por ejemplo, en el caso del petróleo. Así que ante ese panorama tan incierto, ¿qué ocurre? Que las familias se están endeudando mucho más, están tomando más créditos porque el dinero de los sueldos no alcanza. Por tanto, se están endeudando de los bancos para poder sobrellevar este momento difícil para todas las familias en el Perú. Y esto obviamente había cuenta del problema que estamos todos viviendo, afecta a todos sin duda alguna. Justamente vamos en este cuadro que resume lo que está pasando al respecto. Justamente vemos acá que si bien es cierto la tasa de referencia ha subido, la inflación se mantiene controlada todavía, ya está lejos del rango meta obviamente del BCR y será un poco difícil que vuelva a ese rango meta en los siguientes meses. De todas maneras va a ser así. Y como dijimos hace un momento, las personas están aumentando su endeudamiento y obviamente porque también los bancos prevén que el crédito va a aumentar por lo menos a un nivel de 6%. Y también se espera que el PBI este año tenga un crecimiento bastante bajo de apenas 2%. Con 2% no se puede crear mucho empleo, lamentablemente. Ese es el problema de fondo. Entonces estamos en un escenario bien complicado porque si este año crecemos a lo mucho 2%, obviamente va a ser complicado que también eso genere empleo. Se calcula que más o menos para que se pueda generar suficiente empleo solo para absorber a los nuevos entrantes al mercado laboral, que son más o menos como unos 150.000 jóvenes que entran todos los años, la economía tendría que crecer más o menos entre 4% a 4,5%, según refiere el diario Gestión, el cual hemos tomado como referencia al respecto. Entonces, lamentablemente, son momentos difíciles que estamos todos viviendo en este año 2022. Ojalá que las políticas económicas se corrijan pronto porque lamentablemente lo que viene por delante no es nada bueno. Vamos a una pausa, regresamos. A pesar del momento difícil que vive el país en cuanto a su economía, hay gente que todavía puede o cuenta con recursos para, por ejemplo, comprar algunos bienes que son básicos. En el caso de la vivienda, que es fundamental sin duda alguna. Hemos elaborado una información que resume lo que comparabien.com.pe explica al respecto de cómo poder financiar la compra de una vivienda y sobre todo cuánto es lo que uno debe contar con recursos o ingresos y sobre todo en cuanto a los requisitos. Veamos un cuadro que justamente resume este dato importantísimo para todos.
y es que según compara bien, para poder acceder a un crédito hipotecario, las personas deben tener ingreso mínimo mensual de más o menos 1.200 soles de manera individual o mancomunada. Y estos ingresos deben ser suficientes como para poder destinar entre el 30 y 35% al pago de las cuotas. Y en el siguiente cuadro ustedes ven básicamente los requisitos para poder calificar a un crédito hipotecario. De hecho, ya hemos dicho en cuanto al monto que se debe ganar cada mes: ser mayor de edad, estar en planilla mínimo 6 meses, contar con 10 o 20% de la cuota inicial de la vivienda, del departamento o casa, tener una cuenta bancaria, no estar reportado en centrales de riesgo, es decir, que hay que tener un buen historial crediticio, un DNI vigente, certificado de estudios, autoavalúo y boleta de pago de los últimos 3 meses. Y entonces eso es lo que se está pidiendo en este momento. Recordemos que, si bien es cierto, el BCR ha ajustado tasa de referencia monetaria, los créditos hipotecarios están todavía en niveles bajos porque obviamente la demanda no está todavía muy fuerte. Por tanto, la tasa de crédito bajo hipotecario que hemos encontrado es de más o menos 5.48% en este momento todavía, a pesar del contexto económico del Perú. Así que aprovechen, vean si es que pueden ustedes o están interesados en una vivienda. Aquí están los requisitos, ustedes son los que toman la decisión final. Bueno, los veo el día viernes temprano, como siempre en Pan para Mayo, en Viernes Santo. Nos vemos.